queremos continuar conversando sobre este tema de la restricción. Vimos cómo querer poder resolver el problema del péndulo en dos dimensiones, aunque sabemos que tiene un único grado de libertad, por lo cual debería estar solo en una coordenada generalizada. Y ahí nos habíamos topado con una pared. Ya yo les había anunciado un poquito de esto. Les había dicho que para poder resolver esto tenemos que meternos a los multiplicadores de Lagrange. Entonces, técnicamente este tema le llamamos ecuaciones de Lagrange con multiplicadores. Y aún el libro les pone esta palabra, indeterminados. Que va a ser un poquito relevante para lo que vamos a estar trabajando. Son indeterminados porque de alguna manera quedan como en el aire, son suficientes para resolver el problema, pero de alguna manera nos ponen algún contexto ahí en el aire. Vean que lo que tenemos que hacer es empezar con la restricción. Entonces, básicamente para cualquier restricción, la cual vimos que se puede escribir como f de x de alfa, i por x de alfa, i punto con t debe ser igual a 0. Que esa era nuestra propuesta para poder construir restricciones. Siempre la íbamos a ver igualada a 0. Ellas van a ser no holómicas a menos que pueda ser integrada para relacionar las coordenadas. Claro, este concepto es matemáticamente muy profundo. Evidentemente, si nosotros lo que estamos trabajando son problemas para el curso, los problemas para el curso, esta definición queda como, no es como tan restrictiva, pero ya cuando usted está trabajando problemas que nunca nadie ha resuelto, esto tiene que volver ante ustedes y tienen que volverse a preocupar sobre la holonomidad de su sistema. Por eso es lo primero que hacemos, aclarar esto. Entonces, ¿qué significa ser integrable? Si yo tengo una relación que va a ser la sumatoria en i de AI por x punto i más b igual a 0, esta relación es no integrable a menos que a sub i sea igual a la derivada parcial de f con respecto a xi, que b sea la derivada parcial de f con respecto a t y que f sea una función de x y de t.
Esta es una F, ¿verdad? Entonces, esta relación solo es integrable si se cumple esto. Y eso nos da una luz en la búsqueda de entender la restricción. Entonces, claro, yo puedo sustituir estos resultados en la relación. Si hago eso, yo voy a tener que la sumatoria en I de la derivada parcial de f con respecto a x sub I por entonces la derivada de x sub I con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a t tiene que ser igual a 0. Pero esto que está aquí, por definición, es la derivada total. Entonces, lo que está diciendo es que la derivada total de f con respecto a t tiene que ser igual a 0. Es decir, esto implica que f de xt menos una constante tiene que ser igual a 0. Entonces, claro, esto nos da una visión de cómo tiene que ser nuestra restricción para que sea holonómico el sistema. Y ahora, claro, esto también nos permite modificar Euler-Lagrange. Porque vean que ahora, si yo tengo una cantidad de esta forma, la sumatoria en J de la derivada parcial de fk con respecto a q sub j de q sub j, esto tiene que ser 0. Entonces, esto es como sumarle un 0 a nuestra ecuación de Euler-Lagrange. Y vean que como es un 0, cualquier constante multiplicada por él va a seguir siendo 0. Entonces, realmente yo lo que me aprovecho es que en Euler-Lagrange lo modifico y ahora va a ser la derivada parcial de L con respecto a QJ menos la derivada total de la derivada parcial de L con respecto a QJ punto más la sumatoria en K de lambda K, que este depende del tiempo, de la derivada parcial de FK con respecto a QK. Perdón, con respecto a QJ. Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ante una restricción F, nuestra ecuación de Euler-Lagrange se ve de esa manera. Pero lo que es muy interesante es que las fuerzas de restricción, que eso va a ser un concepto muy importante, la fuerza de restricción va a estar asociada con este pedazo, con QJ,
que va a ser la sumatoria en K de lambda K por la derivada parcial de FK con respecto a QJ, ¿verdad? Están relacionadas las fuerzas de restricción con ese QJ. La gran mayoría de veces son la fuerza de restricción, pero podrían no serlo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que están relacionadas con la fuerza de restricción. Ahora sí, podemos resolver un problema de los que nos gustan. Pensemos en el problema del iglú. El problema del iglú, habíamos dicho que era un problema de preferencia restrictivo. Entonces, intentémoslo resolver ahora con este mecanismo. ¿Cómo se ve ante nuestra ecuación de Euler-Lagrange con multiplicadores? Son indeterminados porque no sabemos cuánto vale lambda, ¿sí? Entonces veámoslo en acción. Resolvamos el problema del iglú. Voy a borrar acá. Dígame. Ajá. Correcto. ¿Una? Esto es una K. Una K. Esa la K es un índice. F sigue siendo función de X, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el problema del iglú. Pero ahora lo vamos a resolver por lagrangianos. Ya lo resolvimos aquí en clases por la teoría de Newton. Pero reza el credo de la física que todos se pueden resolver por todos los formalismos. El problema del iglú, ¿se acuerdan? No era nada extraño. Teníamos acá un iglú y teníamos una bolita de nieve encima cayendo. Y la pregunta del millón es ¿cuándo se separa del iglú esa pelota de nieve? ¿Cuándo y a qué velocidad? Entonces ahí teníamos el eje. Habíamos dicho que este radio iba a ser A. Y ahora necesitamos esta posición. A este ángulo le llamamos θ y a esa distancia R. Ya hablamos de la restricción. La restricción entonces la tenemos que escribir de esta manera, ¿lo ven? Para que el sistema sea holonómico. Entonces, tenemos que visualizar la restricción que tiene este sistema de esta manera. Vean que entonces lo que estoy diciendo es que f de r y θ tiene que ser igual a 0. Exactamente lo que estamos diciendo. Vean que en este caso va a ser igual a R menos A. Esa es la restricción de ese sistema. R siempre va a ser A para nuestra pelota de nieve hasta que abandone el iglú. ¿Lo ven? Entonces, esta es la restricción del sistema. A es la constante ahí. Ya con eso puedo escribir mi lagrangiano. Vean que aquí no me estoy preocupando
y no me necesito preocupar de los grados de libertad. ¿Lo ven? Eso es lo que estoy buscando. Aquí es 2-dimensional, voy a tener un problema 2-dimensional. Entonces, ¿cómo es la energía cinética? La energía cinética es la energía cinética en coordenadas polares. Simplemente es r punto cuadrado más r cuadrado por teta punto cuadrado. No hay ninguna ciencia ahí, ¿verdad? Eso va a ser. Ahora, la energía potencial, ahí solo hay un potencial, que es la gravedad, que es lo que hemos venido diciendo. Entonces, la energía gravitacional es simplemente mgh, y en este caso h es r coseno del ángulo. ¿Sí? Ese es el potencial. Vean que no puede ser A aquí, ¿sí? ¿Todos conmigo? Ya ahí lo estaríamos restringiendo. Entonces, claro, ya con esto puedo escribir mi lagrangiano. Vean que entonces el lagrangiano que vamos a trabajar va a ser igual a 1/2 de m por r punto al cuadrado más r cuadrado por teta punto al cuadrado menos mgr coseno del ángulo. Y ahora, con esto, le tengo que aplicar el Euler-Lagrange modificado para multiplicadores. ¿Lo ven? Entonces, voy a tener básicamente que aplicar Euler-Lagrange para cada variable. Hagámoslo primero para R. ¿No ven? Entonces, ¿cómo se ve Euler-Lagrange para R cuando solo tenemos una restricción? Entonces, va a ser la derivada parcial de L con respecto a R menos la derivada total de la derivada parcial de L con respecto a R punto más lambda por la derivada parcial de F con respecto a R tiene que ser igual a 0. Vean que K es el número de restricciones. Entonces, como solo tenemos una restricción, solo tenemos un lambda. Y ahora vean qué pasa con teta. Vean que teta tiene que ser entonces la derivada parcial de L con respecto a teta menos la derivada total de la derivada parcial de L con respecto a teta punto más lambda por la derivada parcial de F con respecto a teta. Y ya puedo computar estas ecuaciones. Vean de una vez, para ustedes esta es súper claro. Vean que la derivada parcial de F con respecto a R, vean que esa cantidad vale 1 y que la derivada parcial de F con respecto a teta vale 0. ¿No ven? Entonces son mucho más sencillas de la cuenta. Voy a borrar por acá.
De tal forma que voy a tener para R que mg R punto, no, R por teta punto al cuadrado menos mg coseno del ángulo menos m R punto punto más lambda tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Lambda porque esta derivada vale 1. Y para teta voy a tener que m g R seno del ángulo menos m R cuadrado teta punto punto menos 2m R punto teta punto tiene que ser igual a 0. Vean que este no tiene lambda. Vean que este no tiene lambda porque esta derivada vale 0. Y ahora sí, esas son mis ecuaciones que tengo que resolver. Vean que ahora, ya con las ecuaciones, puedo, según nuestro procedimiento, sustituir valores. Entonces, ahora sí, R es igual a A. Entonces, R punto y R punto punto es igual a 0. Pero hasta ese momento puedo hacer la sustitución. De tal manera que estas ecuaciones se me vuelven M A teta punto cuadrado menos mg coseno del ángulo más lambda tiene que ser igual a 0. Y que mga seno del ángulo menos ma cuadrado teta punto punto tiene que ser igual a 0. Vean que entonces este es un sistema interesante porque yo tengo teta, que es lo que ando buscando. Entonces de ese sistema voy a tener que obtener teta. Vean que a esta le voy a llamar la ecuación 1 y a esta le voy a llamar la ecuación 2. Vean que de 2 implica que teta punto punto va a ser igual a g entre a por el seno del ángulo. Y vean que aquí me puedo aprovechar de que teta punto punto es la derivada total de teta punto. ¿Lo ven? Porque claro, aquí tengo teta punto. Entonces, visto de esta manera, vean que yo puedo reacomodar esto como la derivada de teta punto con respecto a teta por la derivada de teta con respecto a t. Dicho de otra forma, teta punto punto es igual a teta punto de la derivada de teta punto con respecto a teta.
Entonces, la ecuación lo que dice, esto implica que esta ecuación me asegura que teta punto por la derivada de teta punto con respecto a zeta va a ser igual a g entre a por el seno de zeta. Lo cual ya ahora me permite integrarlo, ¿ven? Ya puedo separar variables, poner todo lo que tiene teta punto a un lado y todo lo que tiene teta al otro lado. De tal manera que esta relación implica que teta punto diferencial de teta punto va a ser igual a g entre a por el seno de teta diferencial en teta. Y ahora sí, ya eso lo pueden integrar. Si lo integran, obtienen que teta punto cuadrado medios tiene que ser igual a menos g entre a por el coseno del ángulo más g entre a. Y claro, esa cantidad es la que me preguntan, ¿cuánto vale la velocidad? Entonces, es una bonita manera de escribirlo. Vean que ahora no he terminado. Porque necesito, aquí tengo teta punto y tengo teta. Pero aquí también tengo teta punto. Entonces puedo, y tengo teta punto cuadrado, entonces puedo sustituir acá. Entonces, sustituyendo la ecuación 1, voy a tener que lambda debe ser igual a mg de 3 veces el coseno del ángulo menos 2. Y claro, aquí es donde se pone interesante el asunto. Porque entonces yo necesito determinar lambda, ¿lo ven? Entonces, para lambda igual 0, obtengo la respuesta. Que el ángulo va a ser igual al coseno a la menos 1 de 2 tercios. Que es la respuesta de este problema. Ese lambda igual 0 es cuando ya no, ya no hay. Exactamente. Es el punto donde desaparece la restricción, ¿se acuerdan? Entonces, para ese caso nuestro lambda va al 0 y ese nos da el ángulo. En el momento en que no hay restricción, ese es el valor del ángulo. Que era la respuesta. Ya con el ángulo podemos calcular la velocidad, ¿lo ven? Nada más sustituimos acá. Y eso nos da la velocidad que conocemos. Y así es como resolvemos el problema del iglú. Vean que podemos ir un poquito más profundo. Esta es una forma de ver los multiplicadores de Lagrange. Podemos verlos aún más profundo. Podríamos pensar en que ahora el multiplicador de Lagrange sea una variable más del problema. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que acabamos de hacer aquí? Esto nos da la idea. Ah, mira, si lambda es 0, ocurre esto. Como si fuera una variable en el problema, ¿lo ven? En el momento en que esto da 0, resuelvo el problema.
Veamos a ver lo que se le conoce como la forma alternativa. Entonces, voy a borrar por acá. Ya que resolvimos nuestro iglú. Una forma alternativa para ver los multiplicadores es sumar al lagrangiano una restricción de la forma L CON de restricción en inglés, ¿verdad? De constraint, igual a lambda por la restricción. Entonces, agarremos el lagrangiano y lo modificamos de esta manera. Y usamos las ecuaciones regulares de Euler-Lagrange tomando como variables los xy y lambda. ¿Lo ven? Ahora lambda va a ser una variable también. Entonces voy a necesitar hacer una ecuación de Euler-Lagrange para todas las xy, para todas las coordenadas y adicionalmente una para lambda, para ese lagrangiano modificado. Y ahora sí, podemos volver al péndulo, que es con lo que empezamos. Ya con esto podemos atacar el problema del péndulo. El problema del péndulo, habíamos visto que en este caso la restricción tiene que ser entonces volviendo al péndulo. Vimos que la restricción tiene que ser que x cuadrado más y cuadrado menos l cuadrado tiene que ser igual a 0. Eso para nuestro péndulo.
Entonces, ahora necesitaríamos modificar el lagrangiano con esta parte de restricción de la siguiente manera. Aquí estamos poniendo un medio. No es necesario ponerlo, pero ya nosotros de la práctica sabemos que ahí va un medio para más sencillo, ¿lo ven? Para este problema en particular. Entonces, si yo agarro ese problema, tomo el lagrangiano del péndulo. El lagrangiano del péndulo lo habíamos visto como un medio de m por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más mgy. Y ese era nuestro lagrangiano del péndulo. Ahora, en esta visión modificada, lo que nos dice es, bueno, agarre el lagrangiano y súmele. Ese pedacito debido a la restricción. Vean que entonces el lagrangiano ahora va a ser el lagrangiano del péndulo más la parte de restricción. Entonces eso va a ser igual a un medio de m por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más mgy más un medio de lambda por x al cuadrado más y al cuadrado menos l cuadrado. Y ese va a ser ahora el lagrangiano del péndulo. ¿Lo ven? El lagrangiano del péndulo en las coordenadas del problema. ¿Lo ven? Sin preocuparnos de las coordenadas generalizadas. Aún vamos a aprender que este mecanismo nos dice las coordenadas generalizadas entonces. ¿Lo ven? Lo cual lo hace bastante poderoso. Entonces, lo que dice el mecanismo es que ahora tomemos Euler-Lagrange para las variables del problema y lambda. Entonces, este problema, las variables son x y necesitamos lambda. Entonces, aplicamos Euler-Lagrange. Lo aplicamos primero para x. Vean que para x tengo que la derivada parcial en x de L va a ser ahora igual a lambda x. Diferente a cuando no tenía esa corrección. Y ahora la derivada parcial con respecto a x punto de L va a ser mx punto. Y vean que ahora Euler-Lagrange dice que m por x punto punto tiene que ser igual a lambda por x. Diferente la ecuación. Vean que ahora para y voy a tener la derivada parcial en y de L va a ser igual a mg más lambda y. Y la derivada parcial en y punto de L va a ser my punto. De tal manera que la otra ecuación que tengo es que my punto punto va a ser igual a mg más lambda y. Y ahora tengo que calcular la de lambda. Entonces, lambda, voy a necesitar la derivada parcial en lambda de L. Vean que la derivada parcial de lambda en L
va a ser igual a 1/2 de x cuadrado más y cuadrado menos l cuadrado. Lambda punto es 0. Entonces esa derivada es 0. De tal manera que esto me implica que x cuadrado más y cuadrado menos l cuadrado tiene que ser igual a 0. Y ahora sí, tengo estas tres ecuaciones. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Ya de ese sistema lo puedo resolver y obtener lo que conocemos. Vean que en este caso lambda va a ser igual a menos la tensión de la cuerda dividido entre L. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que lambda está relacionado con la fuerza de restricción. En este caso la fuerza de restricción es la tensión y lambda se vuelve realmente esa razón de la tensión entre la longitud de la cuerda. Y eso es lambda para el péndulo. Pero vean qué interesante, con las coordenadas generalizadas, que es lo que queríamos volver. Voy a borrar acá. Algo a destacar es cómo las coordenadas generalizadas anulan el L de restricción. Entonces, para el problema del péndulo habíamos dicho que las coordenadas generalizadas eran x igual a L por el coseno del ángulo, perdón, a L por el seno del ángulo, y que y era igual a L por el coseno del ángulo. Entonces, si sustituyo en el lagrangiano de restricción, que habíamos dicho que el lagrangiano de restricción en este caso era 1/2 de lambda por x al cuadrado más y al cuadrado menos l cuadrado, eso tiene que dar 0. Entonces, esto tiene que ser igual a 1/2 de lambda por, sustituyo x cuadrado, ¿verdad? Entonces va a ser L por el seno del ángulo elevado al cuadrado más L por el coseno del ángulo elevado al cuadrado menos L cuadrado. Y vean que esto va a ser 1/2 de lambda de L cuadrado seno del ángulo al cuadrado más L cuadrado por coseno del ángulo al cuadrado menos L cuadrado. Y esto va a ser 1/2 de L cuadrado menos L cuadrado. Y eso es 0. Que era exactamente lo que queríamos. Entonces, para una restricción, si estamos en un sistema holonómico, las coordenadas generalizadas anulan el lagrangiano de restricción, que es exactamente lo que queremos, no tener esa parte adicional.
Y de ahí es donde viene realmente la coordenada generalizada. ¿Todos conmigo? Eso es para que en este problema dé exactamente esto. Pero entonces, si usted no le pone ese un medio, esto le da aquí, le aparece aquí un doble. Entonces, para que eso le dé de esa manera, pero eso es solo de construcción, no tiene ninguna parte importante. Vean que si no le hubiera puesto este medio, igual le hubiera dado 0, ¿no? Entonces viene de ahí. Cuestión de gusto, nada más. ¿Qué hacemos para la próxima clase? Pensemos en este otro problema. Pensemos en el problema de la máquina de Atwood. Pensemos para la próxima clase pero ahora que esta polea tenga un radio. ¿Cómo se resuelve ese problema? Por lagrangianos. Piensen un poquito en eso y con eso empezamos la próxima clase.